Aquí, voy a empezar a grabar por aquí, o grabo por todos los lados. Vale, bueno, pues mantenéis el micrófono cerrado y lo podéis abrir en cualquier momento cuando queráis participar, ¿vale? Y bueno, los que vayan entrando, pues se van sumando. Bien, estamos en el séptimo día, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, está, compartir. Vale, veis aquí mis apuntes, ¿verdad? ¿Estáis viendo? Séptimo día, un llamado a perseverar en la fe. Si lo veis, me levantáis el dedito. Sí, se ve. Gracias, Lady. Podéis abrir el vídeo si queréis, ¿eh? No pasa nada. Yo acabo de peinar, así que ya no... Bien, entonces estamos en el séptimo día y a modo de introducción hemos estado viendo hasta aquí, hasta el capítulo 9. Aquí hace una pequeña síntesis, es interesante. Dice que del 1 al 4 vimos la revelación suprema de Cristo como el Hijo de Dios, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, vimos todo eso. Del 4 al 9 estuvimos analizando el sacerdocio, ¿vale? El sacerdocio levítico, el sacerdocio de Cristo, en ese tipo sacerdotal que era superior al sacerdocio levítico. Y a partir de aquí, a partir del capítulo 10, ¿vale? El autor de Hebreos, como buen judío, como buen maestro judío, él, después de haber dado la clase de teología, él quiere dejar una herramienta práctica con la cual lo que se ha enseñado se pueda hacer funcionar en la vida de los creyentes. Entonces, digamos que la primera parte de Hebreos hasta el capítulo 9 tiene un contenido teológico o cristológico muy fuerte, muy potente, con mucha profundidad. Hemos intentado verlo, pero evidentemente no hemos podido agotar el tema. Nos ha quedado claro el punto principal: Cristo es superior, Cristo es lo mejor, Cristo es la expresión plena de la realidad de Dios. Hemos pasado de ese mundo de sombras o mundo de cosas inconcretas o indefinidas a través de tipos y de símbolos al mundo de la realidad, al mundo de la expresión real de Dios y del deseo pleno de Dios de darse a conocer. Pero ahora el autor de Hebreos quiere bajar toda esa teología al terreno práctico, al terreno de cómo vivimos con esta realidad y de cómo hacemos que funcione en nuestra vida. Sin duda es un terreno, un ámbito muy, muy importante. Cuando enseñamos en homilética la forma de cómo componer o dar forma a un mensaje, a un sermón, a un bosquejo, a una predicación, uno de los puntos más importantes, y quizá el punto más importante de un sermón siempre es la aplicación, porque es la forma en la que conectamos lo que estamos enseñando de las Escrituras con algo que las personas puedan poner en marcha en su vida o que puedan activar, que puedan conectar. Podemos hacer un análisis muy bueno de un pasaje, podemos sumergirnos en el idioma original y entender las metáforas, podemos sacar una serie de ideas o de puntos muy interesantes, pero necesitamos ponerle aceite, vinagre y sal a la ensalada, ¿vale? Digamos que podemos tener una ensalada muy rica con muchas cosas, pero si no tiene aceite, vinagre y sal, pues eso no está bueno. O sea, lechuga sola, los conejos y poco más. Entonces, es en el punto en el que entramos ahora. Entramos en los últimos 3 capítulos del libro, del 10 al 13, y es la dimensión más práctica o más conectada con lo que podemos hacer, ¿vale? Bien, entonces, a partir de aquí, el punto de Hebreos va a girar en torno a la fe y en torno a perseverar en la fe en Cristo. Ha presentado a Cristo como lo superior, lo supremo y lo pleno, entonces ahora nos insta a permanecer en Él y a perseverar en la fe en Él. Bien, el capítulo 11 de Hebreos, lo veremos, nos habla del Salón de la Fama de la Fe, ¿vale? La gente, los ejemplos de fe, los hombres y las mujeres de fe del Antiguo Testamento, que vivieron con una perspectiva de ver a Cristo sin verlo realmente.
tuvieron una medida de fe o de permanencia o de fidelidad, que es el concepto más fuerte refiriéndonos a la fe. Dice que estuvieron mirándolo y esperándolo, aunque no lo recibieron, pero vivieron con la certeza de que estaban delante de esa realidad, o estaban delante de una medida de esa realidad adaptada a su tiempo. O sea, ellos pudieron ver en cada momento que Dios les estaba revelando una medida de Cristo. No era la medida completa, pero era suficiente para ellos en ese tiempo, y todos los que tuvieron esa medida tomaron en serio esa medida de forma clara. Esto me parece importante porque, por ejemplo, todo el pueblo de Israel estuvo a los pies del monte Sinaí. Todo el pueblo de Israel estuvo cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el desierto. Todo el pueblo de Israel vio el maná, vio las codornices. Sin embargo, todos conocemos la historia. Toda esa generación fue juzgada por incredulidad, fue juzgada por dureza, fue juzgada por resistirse y estar continuamente descontenta. Y lo dice el autor de Hebreos, lo leíamos en el capítulo 4, dice que vieron mis obras y a pesar de todo me provocaron a ira. Entonces, ellos lograron ver a Cristo cuando Cristo todavía era una medida simbólica. Entonces, otra cosa que va a hacer en este capítulo, en el 10, y que ya ha hecho en otros capítulos, es advertir y exhortar. Advertir y exhortar a que si ahora nosotros tenemos una dimensión plena de Cristo, tenemos que estar muy bien atentos y tenemos que tomar muy en serio esta realidad, que Cristo ya es presente y ya está pleno. Dice el capítulo 12, es el capítulo que nos alienta a mantenernos en la carrera descrita en el capítulo 12. O sea, los héroes del capítulo 11 son la referencia, y el capítulo 12 es nuestro desafío personal a permanecer en esa carrera de fe, y en el capítulo 13 de Hebreos son instrucciones prácticas para la vida cotidiana. Y entonces, a modo de bosquejo, ¿vale? Vamos a ver tres aspectos: la forma de perseverar, una advertencia acerca del pecado deliberado y fortaleciendo la fe para poder perseverar, para poder permanecer. ¿Vale? Estoy en la página 51 de vuestros apuntes y pasamos a la página 52. Samuel, una pregunta. Sí, Entonces, el libro de Hebreos es como una mega prédica. pues sí, sin duda podemos verlo así. Es una predicación muy, muy grande. Y casi todas la forma de los escritos de los rabinos y de la enseñanza rabínica tenía ese sentido, ¿vale? Wow. El sentido de la exposición, de la presentación y de la aplicación. O sea, era necesario presentar la verdad, pero también era necesario encontrar la forma de que la verdad fuera aplicable. Por eso se desarrolló muchísimo la interpretación de la ley y la interpretación de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron los rabinos y los escribas y los maestros. Dado que era necesario vivir bajo la ley de Dios, se hizo necesario interpretar y aplicar los mandamientos de Dios a las diferentes circunstancias y situaciones cotidianas de la vida. Y eso desarrolló el pensamiento y la aplicación continua, e hizo que al final toda esa aplicación tuviera que escribirse, por eso los talmudes y las enseñanzas de los rabinos, que son cómo aplicar los mandamientos de la ley a todos los aspectos de la vida. Y todos es todos. O sea, cuando nos encontramos, ¿qué hago si se me ha caído el burro en una zanja en un día de reposo? ¿Recuerdas que Jesús lo dijo? ¿Vale? Pues Sí. había que pensar en eso, porque la ley decía que no puedes trabajar puedes hacer trabajo en el día de reposo. Bien, pues los rabinos tenían que encontrar la forma, de qué forma. Entonces, siempre había que encontrar la forma de aplicar. ¿Vale? Si nos quedamos, y a veces pecamos de eso, sobre todo los que predicamos, si nos quedamos en el terreno solo de la observación y de la interpretación, ¿vale? Estamos haciendo solo una parte, pero estamos dejando a la gente o estamos dejando a las personas estamos privando de ver el final de la película. Porque al final lo importante es cómo implementamos, Ujú. cómo hacemos. Entonces, eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos y eso es a lo que vamos a entrar. Bien, página 52, la forma de perseverar. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 10. Esto lo voy a poner aquí.
aquí no me estorba. Bien, leo la Nueva Traducción Viviente, y iré leyendo a cachitos y luego vamos leyendo más. ¿Vale? Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, ¿vale? Podría ser un resumen de todo lo que ha venido diciendo hasta aquí. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Recuerda que venimos hablando del sacerdocio levítico, del sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec, y su sacrificio era mejor y perfecto. Bien, versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Es decir, cuando, por ejemplo, un ejemplo que vamos a entender todos, o tienes que pagar una factura, o tienes que pagar un impuesto municipal, ¿vale? Por ejemplo, casi todos los impuestos municipales tienen una ventana de tiempo en el que se pueden pagar. Pues tienes para pagar desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio. Y dentro de esa ventana tú puedes pagar. Bien, mientras no pagues, estás en la obligación. Pero en el momento que pagues, ya descansas porque ya has cumplido con la obligación, ¿vale? Entonces, lo que decíamos la semana pasada y veníamos diciendo es que los sacrificios, incluso intentando ser la mejor manera de hacerlo, no lograban cancelar ese sentido de culpabilidad dentro de la gente, dentro de las personas. Dice, pero en realidad esos sacrificios lo que hacían era recordarles sus pecados año tras año. Aunque te hubieras portado muy bien y fueras el mejor creyente de tu iglesia, fueras a todos los cultos, diezmaras todos los meses, ofrendaras, fueras el primero para el pastor para lo que necesite, y te llama el pastor y de verdad le dices que sí, o sea, incluso pues tenías que ir todos los años al culto de expiación, al culto en el que se sacrificaba el corderito porque de pronto se te había pasado algo, ¿vale? Bien. Dice, pero pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. La palabra quitar es clave. Recuerda lo que dijo Juan cuando había Cristo, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hasta que Cristo vino, los pecados no se quitaban, se limpiaban. Piensa en una alfombra y en poner las cositas debajo de la alfombra. Tarde o temprano hay que levantar la alfombra y limpiar debajo, ¿vale? Solamente estábamos escondiendo, solamente estábamos dilatando en el tiempo. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Aquí el autor de Hebreos, como hemos dicho, vuelve a citar otra vez el Antiguo Testamento. Recuerda que es el libro del Nuevo Testamento que más veces cita el Antiguo. Tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. La pregunta aquí sería obvia. Si está diciendo que Dios no quiso sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ¿por qué las pidió? Pregunta. ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? ¿Por qué está diciendo aquí el autor de Hebreos, está citando el Salmo 40? ¿Vale? ¿Por qué el escritor del Salmo 40 pone estas palabras? Dice, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Le está diciendo a Dios, tú no quisiste sacrificios por el pecado ni sacrificios de animales. Entonces, ¿por qué Dios mandó ofrecer sacrificios por el pecado y ofrendas de animales? Antiguamente era así, después cuando Jesús vino ya se acabó eso, ¿no? Bueno, es verdad que cuando Jesús vino se acabó eso, pero estamos haciendo referencia a un texto que está en el libro de los Salmos y está escrito unos 2000 años antes de Cristo, en el que la ley y los sacrificios eran plenamente vigentes. ¿No resulta un poco raro? Samuel, Sí, ¿Quién? porque porque era una manera de, en ese momento, de limpiar nada más los pecados, no de quitarlos definitivamente como lo hizo Jesucristo. ¿Me entiendes? Sí, Para mi punto de vista. pero no estoy preguntando eso, Lady. a lo mejor porque, digo, no sé, a lo mejor porque en la idea principal de Dios no era que el hombre pecara ni que se ofreciera sacrificios, sino que lo que quería Dios en realidad era obediencia. Ujú, eso Yo es. creo que es por ahí.
Ese es el punto. Fijaros, este pasaje, el Salmo 40, es un pasaje que conecta, es un salmo mesiánico en el que cuando leemos la Biblia tenemos que estar atentos quién escribe y a quién se refiere, ¿vale? Yo puedo escribir de mí mismo y estoy escribiendo en primera persona. Pero yo puedo escribir de Lady o de Marta o de Manuel y estaré escribiendo de ellos en tercera persona, porque ellos son una tercera persona. Si yo estuviera con mi hijo aquí y estuviera hablando de él, estaría hablando de él en segunda persona porque él está aquí conmigo. Entonces, en este salmo, ¿vale? El escritor está haciendo referencia a alguien que dice, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Este no es el salmista. El salmista escribe de alguien, pero no es el salmista. No. No está hablando de sí mismo. ¿Vale? Igual que en el Salmo 2 dice, no me acuerdo que dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Adonai, Sí. ¿vale? Entonces, aquí está hablando de Cristo, del Mesías, ¿vale? Entonces, si nosotros leemos esto pensando, de hecho, precisamente está utilizando este Salmo porque se está refiriendo a Cristo. Dice, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y el mismo autor de Hebreos aclara e interpreta, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Cuando leemos la Biblia tenemos que saber quién escribe, de quién se escribe y a quién se escribe. Y en este salmo, ¿vale? Está claro que el salmista está escribiendo proféticamente. Está escribiendo acerca de una persona que no es él. ¿Vale? Salmo 24, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, puede estar hablando del profeta, ¿vale? O sea, del salmista, pero cuando habla de que horadaron sus manos y sus pies, cuando habla de que puede contar sobre todos sus huesos en el Salmo 22, el salmista no está hablando de sí mismo, ¿vale? Entonces, la pregunta que hacía al principio, ¿por qué parece contradictorio esto? Tú no quisiste sacrificios de animales, porque es Cristo hablando con el Padre y es Cristo haciendo referencia al diseño, lo que decía Lady, a la idea original que Dios tenía. En la eternidad, el pecado no era una opción, no era una realidad, era una opción, pero no una realidad. Entonces, el sistema de sacrificios y de ofrendas fue algo temporal y transitorio, pero fue para nosotros. Ahora no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de un diálogo entre Cristo y el Padre. Y en ese nivel, entre Cristo y el Padre, los sacrificios y las ofrendas quedaban por debajo. Por eso Jesús le dice, no, tú no quisiste sacrificios de animales. O sea, no es que Dios no los quisiera, sino que no era lo ideal, lo perfecto. Fueron algo provisional, como ya hemos establecido, pero para mí es muy, muy, muy importante este trozo de la escritura que hay aquí, porque es lo que conecta a Cristo con toda la historia que hemos venido diciendo. Dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Dice, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Qué es lo que realmente Dios quería? Lo que fue diseñado en la eternidad fue la redención. Y la redención que fue diseñada fue la redención de Cristo. La redención del hombre por el hombre. La redención por el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso dice, me has dado un cuerpo para ofrecer. Me preparaste cuerpo, dice la Reina Valera. Dice, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Dicho de otra forma, no fueron suficientes. No fueron lo perfecto. No fueron lo pleno. Lo que realmente colmó completamente las expectativas de Dios fue Cristo. Lo perfecto, lo completo fue Cristo. Y lo hermoso de este salmo es que dice, me preparaste cuerpo. Y entonces Cristo mismo dice, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las Escrituras. En la Reina Valera dice en el rollo, ¿vale? En el libro. En la portada del libro. En el rollo es una expresión muy interesante
porque antes todos los escritos del Antiguo Testamento y las cartas se escribían en papiro, se escribían en pergamino, papiro mejor dicho, no pergamino, el pergamino posterior de la Edad Media, ¿vale? Y eran un rollo, pero para tú saber lo que contenía ese rollo necesitabas que en uno de los costados tuviera escrito un resumen de lo que trataba, ¿vale? Los libros estaban guardados tenían como una especie de eje de bronce con dos tapas, ¿vale? Y el libro se desenrollaba, pero cuando estaba escrito en un rollo, en un libro, no había... Y entonces para tú saber tenías que sacarlo y ver lo que estaba escrito en el rollo y ver a qué se refería. Entonces cuando veías a qué se refería, tú decías, este es el rollo que quiero leer. Lo saco y lo desenrollo. Entonces, muy importante esta porción porque es, de nuevo, una conexión con una expresión profética de Cristo en el Antiguo Testamento, pero muy potente porque es Cristo hablando de sí mismo por boca del escritor del Salmo 40. Sigo, versículo 8. Pedro, ¿ibas a decir algo? ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, claro. Mira, yo tengo, sobre eso de los sacrificios y demás, yo tengo una interpretación. Para mí, claro, el sacrificio de los animales y demás, no era un sacrificio que fuera voluntario, no era un sacrificio que quitaba el pecado. Era como, no sé, como para la humanidad, como decir, bueno, he hecho este sacrificio por esto, ya me ha limpiado el pecado, ya me ha perdonado el pecado. No, Dios no lo acepta. Entonces, Dios creo que manda a su Hijo precisamente para que fuera el sacrificio perfecto, para poder quitar el pecado, porque era un sacrificio voluntario, y un sacrificio que era como si dijese, por eso dice Jesús, antes dice, tú no te hagas sacrificio ni esto ni demás, dice, y me has dado un cuerpo. O sea, y por eso él viene, manda a su Hijo en el tiempo preciso a morir por el pecado y por demás y por la humanidad, para limpiar el pecado, para que la humanidad pudiera acercarse a Dios, porque entonces la humanidad no podía juntarse a Dios, realmente fue un sacerdote que podía parar una vez al año y a la expiación, pero nada más, y con mucho miedo. Esa es mi idea. Así es. Gracias, Pedro. Nada. Versículo 8. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. No puede haber la jerarquía de las leyes, ¿vale? No puede haber dos reglamentos que legislen sobre lo mismo, ¿vale? Porque o uno se coloca por encima del otro, o uno abola el primero, pero los dos no pueden estar en vigor. Entonces, cuando un reglamento se cambia, una ley se evoluciona, automáticamente queda por encima de todas las demás. Entonces, es lo que está expresando aquí. Dice, pues la voluntad de Dios, versículo 10, se está quedando sin tiempo. Esta reunión terminará en 10 minutos. Uy, a ver si estos de Zoom han quitado ya lo de... Ay, señor. Bueno, si nos llega a pasar esto, ¿vale? Si nos llega a pasar esto, ya veré cómo lo resuelvo. Entro por YouTube, ¿vale? Si pasara que se cortara, ¿vale? Entro por YouTube, ¿vale? Vale. Ya os aviso por el grupo. Venga, sigo. Okay. Dice 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre, ¿vale? Bien, ese es el primer punto que quería exponer, ¿vale? En cuanto a la forma de perseverar. No voy a leer, perdonad, Barclay, página 132-136, no lo voy a leer todo, ¿vale? Porque lo he estado leyendo y quiero hacer un pequeño resumen, ¿vale? Luego lo podéis leer en casa para que avancemos un poquito más. Bien, la idea es que los sacrificios eran una copia imprecisa del verdadero culto, implicaban un contacto distante con Dios y eran una sombra, un reflejo, una silueta, ¿vale?
Sin embargo, el contraste era con lo real, con lo auténtico, y aquí hago hincapié en la palabra icon, que es la palabra imagen que se utiliza en Hebreos 1, versículo 3, cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahí la palabra imagen, en nuestro contexto, nos resulta difícil porque tenemos la idea metida en la cabeza de que no te harás imagen de nada que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero no es esa imagen, no es una representación, no es una copia reducida o una imagen o un reflejo, una silueta. Imagen es la representación fidedigna y completa de una realidad. La mejor manera de decirlo es una foto, ¿vale? Una fotografía tuya te define casi perfectamente, ¿vale? Podemos describiros, podemos decir tengo el pelo largo, tengo el pelo corto, tengo los ojos azules, los tengo marrones, tengo barba, pero una foto no deja lugar a dudas. Entonces, habla de que la obra de Cristo es una representación, la representación completa, ya no es un símbolo, sino una realidad. Bien, el problema de por qué no sirven los sacrificios es porque no son efectivos. Son efectivos, pero no eficaces. Y aquí nos ayuda el diccionario, ¿vale? Eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, ¿vale? Podemos ser eficientes en una tarea. Samuel, perdón. Sí. Jocelyn dice que no le escucha. Pues Jocelyn dice que no me escucha, pues no sé por qué, porque yo tengo el micro abierto y me escucháis todos. Algo tiene ella con su micrófono. ¿El resto me escucháis? Y Pedro, tú sí, claro, tú estás ahí. Sí, sí. Yo también te escucho, Samuel. Sí, sí. No sé lo que pasa, Jocelyn, no sé por qué, porque si todo el mundo me escucha, el problema lo tiene ella, lo siento, de verdad, no sé lo que pasa. Bueno, sigo, ¿vale? Hasta que podamos. Bien, la diferencia entre efectivo, eficaz y eficiente. Eficiencia, capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Eficacia, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y efectividad, cuantificación del logro o de la meta, o capacidad de lograr el efecto que se desea. ¿Vale? Entonces, estas palabras son interesantes porque nos ayudan a conectar el tema de los sacrificios y el tema de la obra de Cristo. ¿Vale? Bien, Dios fue eficiente en términos de capacidad para lograr un fin, ¿vale? Utilizando los medios que usó a través de los sacrificios. En aquel momento eran los mejores recursos, en ese momento, en esa circunstancia, para lograr el fin que él perseguía, ¿vale? La eficacia de esos medios dependía de cómo se implementara lo que Dios dijo que hicieran, ¿vale? Dios había dicho cómo se tenían que ofrecer los sacrificios y los encargados de hacerlo eran los sacerdotes y tenían que hacerlo bien. Es decir, tenían que ser eficaces, ¿vale? A la hora de hacer las cosas como se les dijeron que hicieran, ¿vale? Y efectividad sería medir qué resultado tuvieron esos sacrificios en el tiempo. Entonces, si ponemos a Cristo dentro de esta ecuación, vemos que Cristo es la capacidad plena de Dios para lograr el objetivo que Dios tenía. Vemos que su obra fue totalmente eficaz, que logró el efecto que se esperaba y que deseaba, logró agradar al Padre, cumplir perfectamente su voluntad y proveer salvación para todos los que creen en Él. Y sin duda fue totalmente efectivo, porque logró completamente el propósito que se había propuesto. Entonces, es bueno ser efectivos, pero es mucho mejor ser eficaces. Porque la eficacia es definitiva. La eficiencia puede ser temporal o limitada, ¿vale? Pero la eficacia es definitiva. Por ejemplo, cuando a mí se me empezó a caer el pelo, ¿vale? Yo empecé a utilizar champús anticaída, y cremas, y lociones, y, bueno, planteaban ser efectivos, ¿vale? Lograr efectos, pero no garantizaban ser eficaces. Es decir, no te ponía en el bote, garantizamos que te va a salir un pedazo a lo Brad Pitt. Y efectivamente, lamentablemente, fueron efectivos, retrasaron un poco la caída, pero no lograron evitarla.
la obra de Cristo es eficaz, porque logró terminar exactamente para lo que se propuso. Jocelyn, ¿nos escuchas? Tengo una pregunta. Dale. Pero entonces Dios quiso tapar el pecado por un tiempo. Esa era la voluntad de Dios, entonces, taparlo por un tiempo. Digamos que la voluntad de Dios era quitar el pecado, pero para quitar el pecado tuvo que tomar un paso intermedio que era cubrirlo. Cubrirlo, ¿vale? Nunca dejó de estar oculto a sus ojos, pero estuvo detrás de algo que le permitía tolerarlo, que le permitía consentirlo. Realmente todos los sacrificios y toda la tipología sacrificial del Antiguo Testamento, como es un tipo de Cristo, en cada acto de sacrificio Dios estaba viendo a su Hijo siendo sacrificado. Entonces, cuando el sacrificio de Cristo se cumple y se perfecciona, toda la suma de esos sacrificios se condensan en un solo acto, en una sola obra, y entonces Dios puede ver definitivamente el pecado en el Hijo y quitarlo definitivamente. No sé si logré responder. Sí. Vale, bueno, sacrificios de animales, lo decía el mismo texto, subrayan el pecado, no lo eliminan, ¿vale? La clave del valor del sacrificio de Cristo es el versículo 7, la obediencia. He venido a hacer tu voluntad. ¿Mm? He venido a hacer lo que tú quieres. Esta es la clave del sacrificio de Cristo. ¿Mm? Vamos al Barclay, página 135, hay una cosa que quiero leer aquí. Página 136, ¿vale? Bueno, en la 135 hay varios textos bíblicos que están muy bien, ¿vale? Para leerlos, que tienen que ver con la obediencia, ¿vale? Con que el deseo fundamental de Dios era la obediencia. ¿Mm? Página 136, siempre había habido voces que proclamaban que el único sacrificio agradable a Dios era la obediencia, ¿vale? Todos los textos que teníais en la página anterior. Bien, Jesús fue el sacrificio perfecto porque cumplió perfectamente con la voluntad de Dios. Se presentó delante de Dios y le dijo, aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras. Si hemos de mantener una relación filial con Dios, la obediencia es el único medio. En su humanidad perfecta, Cristo ofreció el sacrificio perfecto de la obediencia perfecta. El valor del sacrificio de Cristo no está solamente en el medio, su cuerpo, sino en el acto en sí y en la obediencia que implicaba. La obediencia. Bien, después de cada sección doctrinal aparece una exhortación. Las exhortaciones en primera persona del plural son como señales de la carretera que marcan el camino de una vida cristiana victoriosa y que apuntan hacia nuestro hogar celestial. Bien,